Bueno, en esta oportunidad damos muchas gracias a Dios que tenemos la bendición de poder contar con un amigo, ¿no? Muy querido, conocido desde hace muchos años atrás. Hoy está sirviendo en el país hermano, en Ecuador, también en el Ministerio 1000, ¿no? Ministerio para las iglesias locales. Así que tengo el gusto de poder presentarles en esta noche a Emiliano Vitti. Hermano, un abrazo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas Te gracias. escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Una alegría poder estar, Luchito querido, desde Ecuador. Soy argentino, pero ya hace un año que estoy viviendo aquí con mi familia, junto a mi esposa Vanessa, mis hijos Nicolás y Abigail. Nicolás tiene 9 años, Abigail tiene 6 años, y por la gracia de Dios, ¿no? Estamos en el ministerio, en la obra del Señor, sirviéndole eh, con el Ministerio de Palabra de Vida. Ya casi 15 años estamos en el ministerio con Palabra de Vida, pero por 26 años miembro de la iglesia de Tapiales, la iglesia que me trajo a Cristo a mi vida, y a la cual amo y extraño. Pero bueno, medio de la pandemia también ha sido de seguir congregándonos con nuestra iglesia de Buenos Aires, ahí en Tapiales, eh, en todo este tiempo. Pero también estamos ya congregándonos aquí presencialmente por la gracia del Señor en una iglesia. Así que un poquito contaba esto para que me conozcan cada uno de ustedes. Pero una alegría poder compartir este tiempo con ustedes, queridos hermanos, allí en Perú. Me imagino que están de distintas ciudades. eh, Así que un placer y un gran saludo y abrazo para cada uno de ustedes. Muy bien, el tema que nos convoca realmente es un tema eh, que es la razón por la que estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Como ves en pantalla, eh, es la causa, es la causa, es la causa de Cristo, es la causa que nos moviliza, es la causa que nos involucra y nos desarrolla en el servicio. Si estamos en el ministerio sirviendo al Señor, es por la causa. Es la causa que nos une, que nos motiva, que nos debe movilizar. Pero la realidad es que las circunstancias que vivimos a veces son duras, ¿no? Son difíciles. Eh, en Mateo 16, 18 me encanta que el Señor va a hablar de la iglesia y hace mención de la iglesia y fíjate que Él dice estas palabras, ¿no? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Ahora, ¿sabés qué me llama la atención en esta pandemia desde que arrancó el año pasado? Para muchos cristianos fue un golpe durísimo, como que sintieron la consternación de se cerró la iglesia y ahora, ¿no? No sé cómo lo viviste vos, cómo fue tu experiencia, pero para muchos fue, uy, el domingo no se abre la iglesia, no se puede salir de casa, no nos podemos reunir. ¿Y cómo hacemos? Pero hay que obedecer a Dios. Pero las autoridades dicen que no se puede hacer reuniones. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Y ahora qué va a pasar? Y un montón de cuestiones, ¿no? Que de repente fueron viniendo. Pero cuando yo meditaba en esta porción, yo decía, la iglesia no es derrotada, ni encarcelada, ni callada, ¿no? No se le calla la boca a la iglesia. La iglesia no son paredes. Y creo que la lucha de muchos cristianos es creer que la iglesia está en la calle tal, vamos a la iglesia, ¿no? Decimos así, che, nos vemos en la iglesia. Y nos hemos creído de repente la mentira por hablar mal y pronto nos creímos la mentira de que la iglesia son el templo o que es el lugar de reunión. Y esto es la iglesia, cada uno de nosotros, los redimidos en Cristo Jesús. Y la verdad es que el programa, por las circunstancias, puede cambiar. ¿Y cuál era el programa normal? Y el programa normal era que el sábado teníamos el club bíblico con todos los pibes
con todos los chicos en el salón y hay iglesias que el templo es chico, entonces alquilan un salón para hacer el club bíblico y otros el club bíblico lo hacen en una cancha de fútbol y otros el club bíblico lo hacen donde encuentran un mejor espacio. Y está bárbaro. Pero en pandemia, ¿qué? ¿No hay más ministerio? Se terminó las posibilidades de reunirnos, se terminó la manera de servir a Dios, es que ni la muerte prevalecerá contra ella. Eso es lo que significa las puertas del Hades. Ni la muerte prevalecerá contra ella. Y sabes, yo te cuento que en lo personal, la pandemia nos ha abierto puertas a mí, a mi iglesia, a mis hermanos y también a mis hermanos misioneros aquí, a predicar el Evangelio más que nunca y a hacer programas en vivo y a tener Zoom por todos lados he viajado más en la pandemia predicando en distintos lugares del mundo que lo que ha sido sin pandemia. Eh, y muchas decisiones por Cristo. Mira, el primer campamento virtual que hicimos el año pasado tuvimos 1.400 jóvenes inscriptos. Tuvimos más de 200 decisiones por Cristo. No te puedo precisar el número ahora, pero ¿cómo nos enterábamos? Porque les invitábamos a los jóvenes en el chat del Facebook cuando hacíamos el live. Si acabás de orar conmigo recibiendo a Cristo, poné en el chat, yo acepto. Hashtag yo acepto. Y ponían un montón. Y así cada día que estábamos mandando. Y llegamos a ciudades del Ecuador que nunca antes nadie había venido de ellos al campamento de Palabra de Vida, por ejemplo. Pero llegamos a ellos por un en vivo. Increíble, increíble. Entonces, lo que uno tiene que entender es que nosotros somos la iglesia del Señor y que la iglesia no es derrotada por la vorágine de este mundo, por las tragedias que este mundo sufre, ni es derrotada ni callada. Pablo estaba encerrado en Roma y escribió cartas extraordinarias cuando estaba preso. Y son las cartas que nos llegan hasta hoy. Porque la palabra de Dios no puede ser frenada por las circunstancias que nos tocan vivir, sean las que sean. Pero ahí hay una actitud del líder, tuya y mía, ¿eh? Somos líderes. Un líder es un influencer. Un líder influencia a otros, para bien o para mal, para bien o para mal. Pero siempre vamos a influenciar personas. Y tengo que entender que al estar en un ministerio, estoy en el liderazgo. ¿Por qué? Porque estoy en ese ministerio de influencia. Porque otros ponen los ojos sobre ti y sobre mí. Me guste o no me guste, la gente nos observa. Los hermanos en Cristo nos observan, los jóvenes nos observan, los niños nos observan y ven cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo pensamos. Se ve y estamos influenciando. Y tú, querido líder, estás aquí en esta convocatoria de líderes porque estás sirviendo al Señor. Y nunca te olvides que la obra de Dios no se frena por las circunstancias. No se frena. De repente tenemos que ser inteligentes para cranear, para pensar, bueno, ¿qué giro le damos a esto? Me acuerdo que el año pasado fue, bueno, ¿qué podemos hacer estando encerrados? Y usemos el Internet. A través de Internet podemos hacer algo. Y pero hay gente que no tiene Internet. Está bien, pero hay gente que tendrá Internet. Entonces, si no hago nada, no llego a nadie. Y si hago algo, por lo menos llego a alguien. Y Dios nos sorprendió tremendamente. Y te digo, el internet acá era malísimo y tuvimos que ver la forma de mejorarlo y tuvimos que hacer un montón de cosas, ¿no? Pero, es decir, el ejemplo que te doy no es porque, qué genio yo. No, 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 no pasa por ahí. Porque hay un montón de cosas que después evaluamos y nos dimos cuenta que pudimos haber hecho mejor y que no nos dimos cuenta de ciertas cosas. Pero a lo que voy es, vos estás en la batalla. Y mira, justamente de eso también te quiero mencionar. Efesios 6, 10 y 11, en la NTV me gusta mucho cómo está traducido este texto, porque dice así, una palabra final, está hablando el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No, no le tengas miedo a las circunstancias que te tocan vivir. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.
Me gusta esta traducción porque habla de estrategias y es la palabra que el original está transmitiendo, más que acechanzas. Son estrategias. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está trazando un plan para desanimarte, para desacreditarte, para hacerte pisar el palito, para hacerte caer. Está buscando todos los medios posibles para detener la obra de Dios. Y vos que sos una líder, un líder del Señor, lo que estás haciendo es estar en el campo de batalla, estás en el frente. Y si te desanima, si te saca el gozo, si te hace caer, si te desorienta, si te desenfoca, y ya ganó muchísimo. ¿Y cómo no va a ganar? Si vos sos el que gana almas, vos sos el que disipula, vos sos el que influencia y anima a otros, vos sos el que visita, vos, si te voltea a ti, ya está, ya tiene medio partido ganado. Por eso es tan importante escuchar el consejo de la palabra de Dios y no desenfocarnos. Mirá, dice, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, para que te puedas mantener en medio de todas esas estrategias que Satanás va a entretejer contra ti y contra mí. ¿Por qué la causa es tan importante? ¿Por qué es tan importante la causa? La causa de Cristo. Mira, en primer lugar, porque está en la mente de Dios. Desde el principio de la humanidad, no solo vemos que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios pensó en un Salvador, sino que en la mente de Dios había un tiempo preciso para que esto sucediera. Entendamos que vivimos en un mundo caído. Todo lo que pasa en este mundo, hay jóvenes que seguramente alguna vez te habrán preguntado, y quizá alguna vez te hiciste vos esa misma pregunta. ¿Por qué pasa lo que pasa si Dios existe? ¿Por qué vivimos como vivimos si Dios es un Dios de amor? Y justamente la respuesta es, no es porque Dios no existe o porque Dios se olvidó de la humanidad, es porque es el hombre que se olvidó de Dios. En el Edén, el hombre tenía que tomar una decisión, y esa decisión era obedecer a Dios y amarle voluntariamente o rechazar y seguir la propuesta de Satanás. El diablo en su estrategia fue tan astuto y Eva fue engañada, pero Adán no. Adán dice que incurrió en transgresión. Voluntariamente él supo lo que estaba haciendo y lo hizo sin considerar las consecuencias. Él no fue engañado. Y desde ese momento, la humanidad le da la espalda a Dios para seguir a Satanás. Desde ese momento, la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Es la autoridad de este mundo. Dice primera de Juan 5:19, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso no significa que Dios no es soberano. Dios es soberano y está por encima de todo. Por eso vas a ver que en una familia tan disfuncional como la de José, por ejemplo, entre tantos otros ejemplos, vas a ver que el papá, ¿no? Jacob, estaba con dos mujeres y tuvo hijo con cuatro finalmente, porque tuvo hijo con dos esposas, no debía tener dos esposas. El plan de Dios era claro desde Génesis capítulo 2 cuando instauró el matrimonio. Pero Jacob hizo lo que quiso, se amoldó a las reglas de juego del mundo, la poligamia. Y entonces el hogar era un caos, eran dos hermanos, tenía una envidia bárbara contra José. ¿Y qué le pasó a José? Dios le dio un sueño porque le mostró que con él tenía un plan que iba a querer desarrollar en su vida. Y José fue inmaduro, imprudente. ¿Y qué le pasó en todo eso? Fue vendido como esclavo. Y luego, por ser santo y hacer lo correcto, terminó preso. ¿Cómo iba a llegar a ser una autoridad donde todos se inclinaban ante él? Se había perdido todos los derechos de un ser libre porque era un esclavo y encima ahora estaba preso. Pero Dios lo hizo pasar por un proceso de 7 años de aflicción, de 13 años, perdón, de aflicción, de tantas circunstancias duras, para finalmente llevarlo al trono. Dios cumplió su propósito en él. Y fue tan fuerte lo que Dios hizo en la vida de José que José le dice a sus hermanos, ¿cómo no los voy a perdonar? Si no, no fueron ustedes los que me trajeron acá, sino Dios. Porque él comprendió que Dios tenía un propósito. Él comprendió la causa. Y sabes, en medio de toda la aflicción que podemos vivir o de las circunstancias, o a veces la decepción de que querés hacer algo con tus jóvenes y tus jóvenes no se conectan, tus jóvenes no participan, tus jóvenes no hacen lo que vos esperás, te decepciona, te amarga, te desilusiona, te pincha. Y ahí está Satanás buscándote, ¿no? Y
Así no te bajas los brazos. ¿Para qué seguir? Pues vamos a esperar que la pandemia se termine. No hagamos nada ahora, si no resulta. Viste, el diablo va sembrando. Pero acordate de algo. La causa es importante porque está en la mente de Dios. Dios ama al pecador perdido en medio de la caída y de toda esta humanidad perdida. Dios trazó su plan y cuando vino el momento oportuno, se cumplió lo que Dios había prometido en Génesis 3:15. Iba a venir el Salvador. Y mira, Gálatas lo dice, ¿no? Ahí, capítulo 4, versículo 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Se cumplió el tiempo y Dios lo envió. No fue un accidente, no fue que Dios se olvidó, uy, bajo a salvar a la humanidad. No, era un plan que estaba atrasado. Me encanta la hora silenciosa de hoy, porque justamente en esto que pensaba cuando hoy la hacía, digo, qué oportuna la palabra de Dios para nuestra vida en este día, ¿no? Ahí en Efesios, capítulo 2, perdón, capítulo 3, la porción es del 8 al 13, pero solo vamos a leer desde el versículo 10, Efesios 3:10, dice, en la NTV te lo leo, que es un poquito más clarito como lo expresa, ¿no? Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. En otras palabras, Dios exhibió a la iglesia como la realidad de una humanidad restaurada. ¿Ante quiénes? Ante los principados y potestades de Satanás. Él exhibió públicamente la victoria y el triunfo de una humanidad restaurada. Eso es la iglesia. Es una humanidad restaurada. Y yo tengo que comprender que yo soy parte de ese organismo vivo, la iglesia, que no tiene nada que ver con las paredes, que no tiene nada que ver con los programas. Los programas están para satisfacer necesidades humanas. No están los humanos para satisfacer los programas. No te tenés que frustrar si el programa no funciona como antes, porque el programa hoy es otro. Hoy el programa es de repente mano a mano, es persona a persona. Y quizá no podés reunirte en un lugar físico, tal vez sí, yo no sé cómo estará la vacunación o cómo están ustedes en sus iglesias. Acá ya avanzó mucho eso y ya se puede hacer presencial en varios lugares, en otros no. Me invitaron a una comunidad quichua indígena y hicimos un campamento con ellos y fue espectacular. Hace más de un año y medio que no veo tanta gente junta, pero vengo a la ciudad y no se puede hacer nada de eso. Pero, ¿qué hacemos entonces en la ciudad? No hacemos nada. Si cada vez que salís a hacer un mandado, una compra, a la tienda, a la verdulería, tenés la gran oportunidad de llevar el Evangelio contigo, de dar un folleto, de hablar de esperanza. ¿Cómo podemos creer que por no hacer un programa de la manera que antes lo hacíamos, entonces ahora no hago nada, me desanimo? No, pará, no reduzcamos la obra de Dios a cuatro paredes, no reduzcamos la obra de Dios a un formato. Tenemos que tener la mente amplia para entender que se puede hacer un Zoom y congregar a los chicos, bárbaro. La otra vez hablaba con unos líderes en el entrenamiento de 1000 y me decían, Emiliano, ¿sabes qué pasa? Nosotros mandamos invitaciones, publicamos en las redes sociales, les mandamos el Zoom y de 60 jóvenes que teníamos antes de la pandemia, ahora se conectan 15 y nos da una tristeza, nos da ganas de llorar. Y yo les preguntaba a esos muchachos dos cosas. Primero, ¿a qué hora tenés el Zoom? Y nos juntamos los sábados a las 3 de la tarde en el Zoom. Yo le digo, ¿y no te parece que a esa hora los chicos que están toda la semana metidos en un Zoom por la escuela o por el colegio, a las 3 de la tarde un sábado, que por ahí pueden salir, pueden hacer algo con la familia, se van a meter en un Zoom? Yo si tuviera 15 años tengo que decidir entre conectarme a un Zoom o salir con mi familia, yo me voy con mi familia, si estamos encerrados toda la semana. ¿Por qué no piensan que de repente podrían hacerlo a la noche? Porque el chico no tiene opciones a la noche. Y empezaron a hacer eso y les fue súper bien. Y empezaron a tener más chicos conectados. Pero la otra propuesta que les hice fue, de esos 60, ¿cuántos estaban siendo discipulados? Muy pocos, menos de 20. Claro, los que se conectaban eran los que tenían consejero, los que tenían un seguimiento espiritual.
Los que no se estaban conectando es porque no había un discipulado, no había un seguimiento. Ellos creían que el éxito estaba en tener 60 jóvenes. El éxito no es tener un número, el éxito es hacer discípulos, porque esa es la gran comisión. La gran comisión no es llenar un salón. La gran comisión es evangelizar y discipular a ellos que has evangelizado, que has alcanzado, porque tenés que reproducir esos discípulos para que ellos hagan nuevos discípulos. Si no estoy logrando eso a lo largo de estos años, entonces solo estoy haciendo un programa para entretener a la gente. No me llamó Dios a eso. Y eso es otra cuestión que tenemos que entender. Mientras fui pastor de jóvenes en mi iglesia, 14 años fui líder de club bíblico. El pastor de jóvenes, ¿no? El que está a cargo. Y sabes que Dios me enseñó eso justamente. Y no había pandemia. Me enseñó que si yo no estoy reproduciendo nuevos jóvenes que se bautizan, que llegan al Señor y empiezan el discipulado, que gastamos, invertimos en ellos, que los apoyamos, que los ayudamos, que los seguimos, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, ¿eh? ¿Sabes qué va a pasar? Cuando yo deje ese ministerio no va a haber nadie que lo siga. ¿Quién va a quedar en mi lugar? Pero cuando yo estaba de líder teníamos 200 jóvenes y ahora que no estás, no, se cerró el ministerio de jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenés que llamar a alguien de afuera que venga a tomar el liderazgo, porque no hay nadie ahí. Pero ¿cómo tuviste 200 jóvenes y no te enfocaste en ninguno a formarlo? El éxito no está en la cantidad. La palabra de Dios nos motiva a entender que dentro del tiempo de Dios y de la salvación que Dios otorgó a la humanidad, Él quiere restaurar a la humanidad a través de Jesucristo. La iglesia es eso. Somos una humanidad restaurada porque ahora tenemos una comunión plena con Dios. Pero obviamente, ¿no? Que seguimos fallando y tenemos nuestros errores. Pero me refiero a esa comunión que se perdió y que en Cristo vuelve a tener vida nueva, ¿no? Hay una nueva relación con Dios por medio de Cristo. Dios restauró y quiere restaurar, quiere alcanzar a la humanidad. Y lo va a hacer a través tuyo, a través mío. Mirá, ¿por qué la causa es tan importante? Porque está en la mente de Dios, ¿no? Desde el principio. Pero también porque tiene Dios una parte activa y principal en la causa. Dios no se quedó de brazos cruzados, ¿ves? No fue que nació un niño y encajó con la casualidad de que vino en el tiempo y ayudó a la gente y murió en una cruz fue una víctima. No, nada que ver. Fue un plan trazado por Dios. Y así como Dios lo trazó y entregó a su propio hijo en este plan, Él tiene un plan contigo y conmigo. Y no tengo que olvidarme de eso. No somos líderes de programas, queridos. Si tú piensas que eres un líder simplemente porque alguien te dijo, vos estás a cargo de un programa o estás ahí, no entendiste nada, no entendí nada. No estoy en el ministerio por un programa. No estoy en el ministerio para llenar un hueco o por reconocimiento personal. Estamos en el ministerio porque el ministerio es servicio. Es servicio, el servicio que lleva el evangelio al perdido, el servicio que hace que yo dedique horas de mi vida y mi vida completa al ser discípulos. Ese es el ministerio, ese es el servicio. Y todo lo demás adorna, todo lo demás hace que esto funcione, ¿no? El que está a cargo de la alabanza, el que limpia el salón, pero ese no es la gran comisión. Pero eso hace que la gran comisión camine. Ahora, si yo me enfoco solo en mi área y hoy como hay pandemia no puedo tocar la guitarra, no hay quien me escuche, no hay salón, no hay reunión, ¿y qué hago yo? Vos tenés que hacer lo mismo que tienen que hacer todos los demás. Hacer discípulos. Nosotros, por ejemplo, te cuento una idea. Eh, Cuando vino la pandemia, todos los discipulados los pasamos a videollamada. Entonces, eh, todos los discipulados los continuamos por videollamada y yo sigo con videollamadas con mis aconsejados. En el CID, en el centro discipulado que tenemos aquí, Palabra de Vida, todos pasaron al sistema online. ¿Cómo fue? Y al principio súper rudimentario, ¿entendés? Porque nos conectábamos a un Zoom gratis y se nos cortaba a los 40 minutos y teníamos al Pocho enseñando principales doctrinas bíblicas y a los 40 minutos se cortaba y había que conectarse los 30 chicos otra vez, todo de nuevo. Y teníamos errores y un montón de cosas, pero fuimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque entendemos que la obra no se detiene por una cuestión así. Y hoy Dios nos dio tecnología. Alguno la tendrá mejor, otro no. Bueno, hay otras maneras de hacer.
Hay otras maneras de hacer. No me puedo reunir en la casa con el chico, no puedo visitar, pero puedo llamarlo, puedo hacer una videollamada, puedo charlar cara a cara con él. Mira, el chico no se conecta a un Zoom con nosotros, pero si yo lo llamo me atiende. Bueno, esa es la manera y el canal con él. Con otro quizás sea distinto. Creatividad. ¿Por qué? Porque la causa para Dios es importante, para mí debe ser importante. Está en la mente de Dios, tiene una parte activa y principal. Dios es el que inicia la causa. Pero en tercer lugar, porque Dios dio la vida por ella. A nosotros la salvación es gratis, pero para Él no. Para nosotros es gratis porque es un regalo. Todo regalo para el que lo recibe es gratuito, porque es un regalo. Pero alguien tuvo que pagar por el regalo. Y en la salvación es igual. La salvación es gratuita para mí, porque soy el receptor de esa salvación. Pero para Dios le costó su propia vida, la vida de su propio hijo. Podemos definir la causa entonces, como dice Primera de Timoteo 2:4, ¿no? El cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos, todos. Ojo, no es algunos, todos. Dios quiere que todos, pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que creer o rechazar. Pero la salvación está disponible para todos. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el contexto, Pablo le está diciendo a los hermanos, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tenés que orar y tenemos que orar por todos los que están en eminencia, por los que están en autoridad, por todas las personas. Y va mencionando distintos grupos de personas y finalmente encierra que hay que orar por la salvación de todos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La causa es que cada hombre llegue a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y en esa causa, Dios pensó en ti y pensó en mí. Y no tengo que olvidarme. En segundo lugar, ¿por qué debo ser parte de manera intencional en la causa? Porque Dios nos llama. Hay un llamado de Dios a la causa. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, porque toda autoridad me ha sido dada, Él nos envía y dice, id, por tanto, por esta autoridad que me es dada, id, haced discípulos. Somos llamados por Dios. Entonces, Dios sigue buscando a cada uno de nosotros a que cumplamos su voluntad. Pero mirá, Dios nos llama, entonces debemos responder al llamado de Dios. Y yo sé que si sos un líder, allí donde estás, es porque has respondido a este llamado al servicio, a este llamado a la gran comisión. No dejes que el diablo simplemente te gane la batalla de la mente, haciéndote desanimar y haciéndote creer lo que no es cierto. Porque no es cierto que la pandemia no te deja servir a Dios. No es cierto que no se puede alcanzar a jóvenes. No es cierto que no se puede seguir predicando el Evangelio. No es cierto que no se puede hacer discípulos. No es cierto que no puedo tener una charla con alguien. No es cierto. Hay otros medios que hoy Dios nos permite tener para hacerlo. ¿Por qué debo ser parte de manera intencional en la causa? La pregunta es, ¿no? ¿Cómo es este tiempo? Y no solo de pandemia, sino esta época que vivimos como iglesia del Señor. Dios sigue llamando. ¿Hallará Dios personas obedientes que respondan? Y mirá, si estás en el liderazgo, tú y yo que estamos sirviendo a Dios, somos los que respondemos a esto. El diablo trata de desenfocarte y hacerte olvidar esta pregunta. Hacerte olvidar ese día que vos dijiste, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo acepto el desafío de ser tu discípulo, de seguirte, de servirte. No te olvides de eso. Seguro que hubo un momento en tu vida que pasó eso. Volvé a esas bases. ¿Por qué tengo que involucrarme con otros? Sencillamente Cristo se involucró con otros. A lo largo de los evangelios ves cómo él trató con las mujeres, cómo trató con los varones, cómo trató ante los soberbios, cómo trató con los mentirosos,
cómo trató con los religiosos, cómo trató con los necesitados, cómo trató con los pecadores, con los desechados de la sociedad. Él trató con todos y buscó llegar a todos. Finalmente, entiendo realmente la importancia de la causa. ¿Qué cambios crees tú que deberías hacer en tu vida para que la causa de Cristo sea algo primordial, para que sea una prioridad en tu vida, para que continúe siéndolo? De hecho, creo que si eres un líder es porque la causa de Cristo ha sido tu prioridad. La pregunta más bien tal vez sea, ¿lo sigue siendo hoy? ¿Qué te está desanimando? ¿Qué te está desenfocando? Yo te quiero animar a que veas que la iglesia no está encerrada. Tú eres la iglesia. Y mientras tengas vida, tenés la chance de hacer algo. No te quedes con los brazos cruzados. Al ver que Jesús lo entregó todo para que otros conozcan a Dios, ¿no? Y sean salvos, ¿cuál será tu respuesta ante su llamado? Son preguntas muy simples, ¿no? Pero cuando uno se desenfoca, tiene que volver a lo simple. De repente nos podemos desenfocar y hay que volver a eso. Ahora quizás estás acá y decís, mira, Emiliano, yo tengo claro esto, yo vengo sirviendo al Señor en mi iglesia y estamos haciendo de todo para lograr avanzar, pero me encuentro con otra dificultad, no tanto con la causa, porque lo tenemos claro, no estamos desenfocados, pero no sabemos cómo hacer, porque nos pasa esto, nos pasa esto, nos pasa esto otro, y no estamos encontrando el camino. Y bueno, quizá este es el tiempo para hacer preguntas y para charlar sobre estas cosas, ¿no? Como te digo, no tenemos todas las respuestas, pero hemos encontrado caminos para cursar. Y Dios ha sido muy bueno en bendecir. Dios bendiga su palabra. Genial, muchas gracias, Emiliano. Em, Gracias, la verdad es reconfortante y es una bendición poder escuchar todo esto. Y vamos a abrir el tiempo. Sabemos que hay varios líderes que están con varias preguntas. Las situaciones aquí en Perú son muy diversas, aún en la misma capital, en el mismo Lima. Hay iglesias que han optado por la situación de la opción de reunirse presencialmente, y hay otras que aún teniendo el permiso, por diferentes situaciones, las iglesias aún continúan con reuniones por Zoom y por sus plataformas digitales. Entonces hay diversidad y cada iglesia, si bien quizás una están cercanas a la otra, las situaciones son diferentes y eso es impresionante en este tiempo. Así que les invitamos a todos los líderes, a los que tengan alguna pregunta, duda, puedan escribirla ahí en el chat, nos va a llegar a nosotros para poder transmitírsela a Emiliano y poder quitarse la duda. No tengan temor de cualquier tipo de pregunta referido al tema, háganla, puede ayudar al ministerio y, y puede ser de bendición también para ustedes y para otros los que escuchan la respuesta. Acá tenemos una, vamos a empezar a ver si nos puedes ayudar. Dice, durante mi tiempo en el ministerio he iniciado muchos discipulados en distintos años y con distintos chicos o chicas, pero aún ninguno desea ser parte del crecimiento del ministerio, creo que esto es lo que mencionabas, pero ¿cómo puedo continuar si no hay quien siga en mi ausencia? Eh, a ver, no estoy entendiendo bien la pregunta. No sé si puede abrir micrófono la persona que hace la pregunta, si se anima, y me explica las circunstancias, porque no estoy comprendiendo por qué se ausenta o por qué deja de hacerlo, tal vez porque... Creo que tiene mención de lo que habías mencionado en cuanto a que tiene que haber alguien después cuando uno no esté, ¿no? Ah, Ya hablabas, creo que mencionabas de que siempre alguien te tiene que seguir, entonces en base a perfecto. eso. Ahora la comprendo. Mira, en mis
En mis años como encargado, digamos, del ministerio, yo ya venía siendo líder de club bíblico, aunque no era el encargado, y tenía discípulos. Y esos discípulos, la mayoría no permaneció. Y luego los poquitos que sí permanecían y que fueron creciendo, fueron los que fueron ganando también a sus amigos. Cuando fui el encargado de los jóvenes, varios de esos jóvenes ahora también eran parte de mi equipo de líderes. No eran perfectos, pero les íbamos acompañando y como amaban al Señor y deseaban servirle, entraron como equipantes, porque todavía tenían edad de club bíblico. Pero luego los pasamos como colaboradores cuando ya cumplieron la mayoría de edad, ya no tenían edad de club bíblico. Cuando tomo el ministerio de jóvenes como encargado, como pastor de jóvenes, los líderes con los que inicié ese rol eran 4 conmigo, nada más. 3 muchachos y una chica. De esos 3 muchachos, 2 eran mis discípulos, de los tantos que había tenido a lo largo de los años. Y esos 2 estaban en condiciones de servir y de ser parte del equipo, ¿no? Como te decía. Pero fueron pasando los años y se sumaron otros más, por supuesto, y ellos mismos empezaron a discipular. Y cuando yo dejé ya para dedicarme a la obra misionera, 7 años pasaron hasta que hubieron líderes en condiciones de tomar el liderazgo. 7 años. Mm, Otros le puede costar menos tiempo, no lo sé. Mi experiencia ha sido esa, dedicarle años de mi vida a esos jóvenes que hoy son los que están llevando adelante el ministerio, hoy están casados, tienen su familia, y yo no estoy ya en la iglesia porque estoy en otro país. Pero la gran satisfacción de no haber dejado un hueco en la obra de Dios es lo que Pablo le dice a Timoteo: tenés que formar hombres idóneos, que sean idóneos, que estén capacitados, eso significa idóneos, que estén capacitados para ellos enseñar también a otros. Tenés que formar discípulos, y formar líderes es básicamente lo que vemos en las 4 sillas, ¿no?, del discipulado que estamos enseñando en todo el mundo en Palabra de Vida con lo que es 1000. El joven no, está en la silla del no salvo, recibe a Cristo, pasa a la silla del que es salvo, entonces empezamos un discipulado y empieza a crecer, pasa a la tercera silla y muchas veces lo dejamos ahí. Está creciendo, se bautizó, viene a la iglesia, listo. Y no, listo, no, porque yo tengo que reproducir gente idónea que sea capaz de que él también pueda reproducir a otros. Así que falta la 4ª silla, que es el evangelismo discipulado. Por eso enseñamos en los clubes bíblicos esto de las 4 sillas, que no es un material de discipulado, ¿no? Es un método de llevar a un joven que no es cristiano a que sea cristiano, y a los cristianos llevarlos a que sean hacedores de discípulos. Si mi ministerio no logra ser hacedor de discípulos, entonces estoy en problemas porque no estoy cumpliendo con la gran comisión, que es hacer discípulos que hagan discípulos. Entonces, esto no es soplar y hacer botella. Es más fácil tener un salón con 100 jóvenes que reproducir líderes. Pero acordate de algo, Dios no te llama a llenar un salón, Dios te llama a reproducir discípulos. ¿Eso qué significa? ¿Que me enfoco en 10 y los demás los dejo que se pierdan? No, no, de ninguna manera. Está buenísimo que en el club bíblico hagamos el ministerio, hagamos actividades donde se llena, haces campeonato de fútbol y se llena y tenés 11, 12, 15 equipos que participaron, predicás el evangelio, se convierten. Buenísimo, no lo dejes de hacer. Pero tú te tienes que enfocar en discípulos y vas a enfocarte de tal manera sin importar el tiempo que te tome. ¿Eh? Mira, un discípulo que tuve de una familia eh, muy tóxica, digámoslo de alguna manera. Ese joven venía a la escuela dominical, era un niño. Él tiene 4 hermanos,
los tres hermanos mayores pasaron por la iglesia y fueron hasta líderes de club bíblico en su momento. Los tres fracasaron rotundamente en la vida cristiana y se apartaron de Dios haciendo cosas tremendas. El cuarto fue mi discípulo. Y siempre los demás líderes nos reíamos. ¿Qué va a salir de este? ¿Entendés? No le dediqué demasiado tiempo porque va a seguir los pasos de los hermanos. Hasta tonteando, digamos, caíamos en esa falacia, ¿no? En ese error tremendo de creer algo así, mal. ¿Sabés qué? Nos juntaba, me ha tocado en una etapa de su adolescencia donde estaba súper rebelde este chico. Yo lo iba a visitar y ¿sabés qué me decía la madre? Salía la madre y me decía, no, Emiliano no está. ¿No está? Si es un pibe re introvertido que no sale a ningún lado, ¿viste? ¿Cómo que no está? Bueno, le digo la verdad, no quiere hacer el discipulado, no quiere verlo. Bueno, yo me voy a quedar acá afuera a esperarlo. Cuando se le pase, que salga. Y ahí me podía quedar una hora y media tranquilamente, ¿eh? Y en algunas oportunidades me quedé. Y él espiaba desde adentro y me veía que yo estaba afuera. Y en algunas oportunidades salió. ¿Sabés? Yo podía decir, no, no voy a perder tiempo con este pibe. Para hacerla corta, hoy es un misionero de 26 años, casado, pero fue el único de su familia que se mantuvo a flote. Pude haber hecho con mi tiempo otra cosa, ¿no? Y no lo cuento porque yo soy un héroe. ¿Entendés lo que te quiero compartir? No se trata de nosotros. Por mí no daban ni 2 pesos. Y mi consejero me lo ha dicho. Por vos, Viti, no daba ni 2 pesos. Y mirá vos, sos misionero. Es decir, no, no tenemos que creer que hacer discípulos y llenar un librito, terminó el librito, listo, ahora me encargo de otro y ese que se arregle. No, eso no es discipulado. Eso es enseñar lecciones de la Biblia. Está muy bien, pero el discipulado es más que eso. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Bien. Si de repente quieren preguntar algo más o no respondió, escríbanme, pongan ahí y se volverá a hacer la pregunta. Memo, ¿tienes alguna pregunta tú? Sí, bueno, acá también, bueno, acaban de escribir, dice, ¿qué hacer cuando un líder perdió su visión en el servicio a Dios? Bueno, perder es justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Perder la visión es caer en las estrategias del diablo. Cuando yo pierdo la, la, digamos, el norte en el ministerio, lo que estoy haciendo es seguir el engaño del diablo. Entré en el camino que él quiere que entre y que crea que, es decir, el desenfoque del ministerio arranca por un desenfoque en mi interior, en mi corazón. Si me desenfoco en el ministerio porque me desanimo, porque me enfrío, porque ya no tengo ganas de hacer lo que antes hacía y tantas otras cosas, eso tiene que ver simplemente que estoy siguiendo el camino que Satanás está trazando para mí y no el que Dios trazó para mí. Ser cristiano no significa que no voy a seguir a Satanás, ¿eh? Ojo, ojo. Por eso Pablo nos habla de la armadura y nos dice, cuidado, ponete la armadura. ¿Por qué? Porque podés caer en las estrategias, en las acechanzas del diablo. Es decir, es una gran advertencia para nosotros saber que podemos caer en el error que él mismo, que el diablo mismo está entretejiendo para que nosotros caigamos. La armadura tiene que ver con la oración, tiene que ver con el buen uso de la palabra de Dios, es decir, que tengo que dedicarle diariamente tiempo a la escritura, ¿no? Tiene que ver con hablar la verdad, vivir rectamente cuando habla de la justicia, ¿eh? Y la fe, que es lo que apaga los engaños de Satanás. ¿Qué es la fe?
La fe es creerle a Dios, es tomarle la palabra a Dios. A ver, Dios dice esto, yo le creo. No, pero todos dicen aquello, no importa lo que los demás digan, yo le creo a Dios. Eso es fe. Fe no es una palabra mística. A veces cuando escucho a alguno, a ver qué es fe. Y bueno, fe es ese sentimiento de... No, no hay ningún sentimiento de nada, flaco. Fe es creer. Y yo le creo a Dios. Entonces tengo fe. ¿Y cómo demuestro que le creo? ¿Y por qué hago lo que él dice? Si yo digo que tengo fe y no hago lo que él dice, no, no le estoy creyendo. Vos vivís y actuás de acuerdo a lo que crees. Si vos crees que, que estudiar medicina te va a tener en la pobreza, nunca vas a tener éxito en nada y vas a fracasar, no estudias la carrera de medicina, estudias otra. ¿Por qué? Y porque actúas de acuerdo a lo que crees. Y lo mismo es con la fe cristiana. Si yo le creo a Dios, vivo de acuerdo a lo que Él dice. ¿Por qué me desenfoco? Porque le dejé de creer. Entonces le estoy creyendo a alguien más. Por eso Pablo te advierte, usa la armadura porque Satanás tiene sus estrategias. Genial. Memo, ¿tienes otra? A mí no me llegó todavía ninguna. Chicos, si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora. Eh, Algo, bueno, a mí se me podría ahorita que decías en cuanto a las estrategias. ¿Cómo podremos identificar eso? ¿Cuáles son las estrategias más comunes para ver si estamos cayendo en alguna de ellas o si ya estoy en esa? Mira, en lo personal, ¿no? Yo creo que las más comunes es el desánimo a la hora de hacer algo para Dios. Vas a hacer algo para Dios y empezás a pensar en todas las contras, ¿viste? Y si llueve, y si no me reciben, y si es una pérdida de tiempo, ¿y para qué lo voy a hacer? Bueno, lo hago mañana, ¿viste? Todas esas cosas que salen de nuestra carne, pero que de alguna manera son parte de esa estrategia que él también quiere que yo siga, ¿no? Eh, los medios que nos rodean, ¿no? La televisión, los entretenimientos, el diablo usa mucho el entretenimiento para desenfocarnos. Los entretenimientos que son tóxicos a la vida cristiana, como de repente una serie que eh, se enfoca en lo que uno habitualmente leyendo la Biblia dice, che, eso es pecado, pero que me engancho con esa serie y me gusta. Mira, yo las veces que me engancho con alguna serie, yo veo que Netflix te pone una serie que está re buena, como esa del médico, hay una que se llama, no me acuerdo ahora, de un hospital que está buenísima. La primera temporada tuvo re buena. La segunda ya me metieron el LGTBI, me metieron que el otro se cambió de género, que el psicólogo es ateo y que también tiene su pareja y adoptaron con su pareja homosexual un bebé. Claro, pero como te enganchaste con la primera temporada y te gustó, la segunda te la comes completa, con toda esa basura. Entonces después querer salir a predicar. ¿Con qué mente vas a salir a predicar si tenés la mente llena de basura? Esa es la estrategia de Satanás. Te entretengo con algo que no parece malo y después te voy metiendo veneno de a poquito. Si yo lleno mi cabeza con eso, ¿cómo hago después para hacerlo espiritual? Si alimenté la carne. Claro, no vas a alimentar la carne tal vez mirando pornografía, porque de repente tenés valores y tenés convicciones bíblicas y sos un líder que te afirme. Pero la estrategia de Satanás contigo va a ser más sutil y conmigo también. Esas sutilezas son las que nos van llevando a engrosar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, lo que no deberíamos haber permitido desde el principio. Pero un pequeño permiso te lleva a otro y a otro y a otro. Y cuando te querés acordar, estás lejos. No importa, a la carne no le importa si sos pastor, misionero, líder. Las posiciones, digámoslo de esta manera, la mayordomía del ministerio no tiene nada que ver contra los apetitos de la carne. Y el diablo lo sabe. El problema es que nosotros a veces nos confundimos. Ah, yo soy líder. Ah, yo soy pastor. Entonces me permito cosas porque, no, ¿cómo voy a caer yo si soy el pastor? ¿Y por qué no vas a caer vos? No tiene nada que ver que seas pastor. La carne no le importan esas cosas. La carne es carne. Entonces hay que separar, ¿no? Una cosa es la mayordomía y otra cosa es lo que soy. Y creo que ahí es cuando Satanás gana mucha ventaja.
Señor, acá tengo una pregunta. ¿Cómo confrontamos a un adolescente enseñándole que el discipulado es importante para un hijo de Dios? Eh, a ver, si lo confronto porque es un chico que está en condiciones de discipular y no lo quiere hacer, es una cosa. Ahora, si yo lo quiero discipular y el pibe no quiere, es otra. Voy a hablar de este segundo caso, porque creo que la pregunta va por ahí. Eh, yo te conté de este chico que yo lo iba a visitar y no quería, pero no me enfoqué en tener una lección. Empecé a buscarlo para ayudarlo. Por mucho tiempo no abrimos la Biblia cuando nos veíamos. Era pasar tiempo con él. Eh, yo en ese momento no sabía si iba a tener éxito o no, porque lo importante es buscar ganar el corazón del joven. Eh, Discipulado es pasar tiempo juntos y mostrarle cómo vivo, cómo pienso. Eso es discipulado. El Señor hizo eso con los discípulos. Los llevaba de acá para allá. Los hizo cruzar para el otro lado y él se acostó a dormir. Y se levantó una flor de tormenta que se estaban ahogando todo. Y el Señor durmiendo, ¿qué les estaba mostrando? Tuvieron que clamar a los gritos, el Señor, despertate, deja de dormir, que no vamos a ahogar. Esas circunstancias, esas vivencias, le fueron manifestando a ellos quién era Él. Y cuando vos pasás tiempo con el joven, no necesariamente tenés que abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque si no está receptivo a la palabra de Dios y yo lo obligo a escuchar la palabra de Dios, lo que voy a hacer es cerrar su corazón contra mí y no voy a poder acceder más a Él. Se va a negar cuando lo vaya a ver, no me va a atender un mensaje. ¿Y yo qué hago? Y me frustro y me busco otro. Pero si busco ganar su corazón, de repente el hecho de estar con él, de mandarle un mensaje, esa semana tuvo unas... Vos no sabés lo que le pudo haber pasado. De repente, no sé, la madre está internada, ¿viste? Por COVID y no te cuenta nada. Pero recibió un mensaje tuyo de aliento, un versículo o una palabra tuya personal. Che, loco, te quiero mucho, hace rato que no sé nada de vos. Quiero que sepas, estoy orando por tu vida. Y eso le impactó, porque está viviendo una semana trágica para él. ¿Entendés? Entonces vos no sabés cómo puede reaccionar, pero no dejes de amarlo. No dejes de amarlo. Porque vos decís, bueno, pero yo lo quiero confrontar con el discipulado, él debe dejarse discipular. Bueno, mirá, para eso existe la escuela. Yo como docente que fui, le tenía que obligar a mis alumnos que estudien. ¿Y cómo le obligaba? Y con exámenes. Mañana tomo examen. Entonces lo estaba obligando a estudiar. En la escuela te obligan. En la vida cristiana no te puede obligar a ser discipulado. Es algo que él va a ir entendiendo. ¿Sabés? Cuando pasás tiempo con el joven y decís, che, ¿qué tenés que hacer a la tarde? No, nada, acompáñame, te voy a pasar a buscar, que tengo que hacer algunas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Oh, tengo que ir a hacer algunas compras, tengo que ir a ver un cliente, acompáñame. Ahí te paso a buscar. Bueno, dale, no tengo nada que hacer. Y de repente verte cómo te manejas en la calle, cómo hiciste las compras, cómo resolviste una situación. Uno cruzó y te tiró el auto encima, y él hubiera respondido con malas palabras, y vos, viste, respondiste de otra manera. Y eso le llama la atención. ¿Por qué no le insultaste? Mirá, ese tipo pasó y te insultó y no le respondiste. Yo le hubiera mandado, ¿no? Pero esas son las cosas que él va viendo, o que ella va viendo. No se trata solo de dar una lección bíblica. Entonces, algunas cosas que tenemos que sacar de la estructura, ¿no? A veces estamos muy estructurados. Bueno, vamos a terminar acá este tiempo. Muchísimas gracias, Emiliano, gracias por tu tiempo, gracias por el mensaje que has traído para compartir. Esperemos que para todos, hablo por mi persona, que haya sido una bendición, así que, y que pueda ser usado para el bien de cada uno de los ministerios. Hay muchas iglesias aquí representadas, así que muchas gracias, gracias por el tiempo y continuamos con el programa.